para un, para un total de 139.8 vatios. Listo, ahora esta sería nuestra potencia medida. Ahora con este valor ya podríamos hacer cálculos de error y de incertidumbres. El error absoluto va a ser igual al valor medido menos el valor verdadero en valor absoluto. El error absoluto va a ser igual 139.8 vatios menos 140.1 vatios, que es nuestra potencia convencionalmente verdadera. Y eso da 139.8 menos 140.1 menos 0.3 vatios. En valor absoluto sería el error absoluto igual a 0.3 vatios. Ahora calcularemos el error relativo. Sería igual al valor medido menos el valor verdadero sobre el valor verdadero por el 100%. El error relativo va a ser igual al valor medido, que serían los 139.8 vatios menos 140.1 vatios sobre 140.1 vatios por 100%. El error relativo va a ser igual a menos 0.214%. Ahora con esto, ya hallando el error, procederemos a calcular la incertidumbre. Entonces decimos que la potencia medida por el elemento 1 fue de 119.4 vatios y la incertidumbre de la potencia medida en el elemento 1, miramos el catálogo y nos dice que para potencia monofásica hay una incertidumbre del 1% y para potencia trifásica hay una incertidumbre del 2%. Entonces vamos a hacer la incertidumbre por separado a cada elemento, porque estamos midiendo tensiones de línea. O sea, un circuito trifásico, entonces sería más o menos 119.4 vatios por el 2%. Entonces sería el delta, la potencia medida en el elemento 1 va a ser igual 2 dividido 100 por 119. Entonces eso nos daría más o menos 2,388%. Entonces decimos que la incertidumbre relativa va a ser igual a la incertidumbre absoluta sobre el valor central por el 100%. Despejando nuestra incertidumbre absoluta va a ser igual a la incertidumbre relativa por el valor central sobre el 100%. Hallándola en esta forma, entonces nuestra incertidumbre absoluta sería la incertidumbre relativa, que fue de 2,388% sobre 100% por el valor central, que son 119.4 vatios. Esto va a ser igual a más o menos 2.388 por 119.4 sobre 100, más o menos 2,9 vatios. O sea que nuestra potencia medida por el elemento 1 más o menos la incertidumbre de la potencia medida del elemento 1 va a ser igual a 119.4 vatios más o menos la incertidumbre, que fue de 2,9 vatios. Ahora hacemos lo mismo, pero para el elemento, para la potencia medida por el elemento 2, que fue de 20. La potencia medida por el elemento 2 fue de 20.42 vatios. 20.42 vatios.
y la incertidumbre de la potencia medida por el elemento 2 va a ser igual a más o menos 20,42 vatios por el 2%. El delta de la potencia medida del elemento 2 va a ser igual 2 sobre 100 por 20,42, más o menos 0,41%. 0,41%. Y en incertidumbre absoluta va a ser igual a la incertidumbre relativa por el valor central, que fue 20,42 vatios sobre 100%. La incertidumbre absoluta va a ser igual 0,41 por 20,42 sobre 100. Entonces daría 0,08 vatios, más o menos. Ahora, teniendo estas dos incertidumbres, decimos que la potencia medida trifásica va a ser igual a la potencia medida por el elemento 1 más la potencia medida por el elemento 2. La potencia medida trifásica va a ser igual, este cálculo ya lo habíamos hecho, quedaba 139,8 vatios. 139,8 vatios. Ahora el delta de la potencia medida trifásica, la incertidumbre de la potencia medida trifásica va a ser igual a la derivada parcial de la potencia medida trifásica sobre la derivada parcial de la potencia medida por el elemento 1 por el delta por la incertidumbre de la potencia medida por el elemento 1 más la derivada parcial de la potencia medida trifásica sobre la derivada parcial de la potencia medida por el elemento 2 por la incertidumbre de la potencia medida por el elemento 2. De esta manera calculamos la propagación de la incertidumbre de la potencia medida trifásica. Entonces procedemos a hacer las derivadas, que sería la incertidumbre de la potencia medida trifásica va a ser igual. Entonces en el primer caso vamos a derivar con respecto al elemento 1. Entonces esta sería, en el primer caso, el elemento 1 sería mi variable más, y el elemento 2 sería una constante. Entonces la derivada de una variable es 1 más la derivada de una constante que es 0 por más 0 por la incertidumbre de la potencia medida por el elemento 1. Sería más o menos. Ahora vamos a, en el segundo caso vamos a derivar con respecto al elemento 2. El elemento 2 ahora sería, el elemento 1 sería una constante y el elemento 2 sería mi variable. Entonces sería la derivada de una constante 0 más la derivada de mi variable, que sería 1 por la incertidumbre de la potencia medida con el elemento 2. Entonces la incertidumbre de la potencia medida trifásica va a ser igual a más o menos la incertidumbre de la potencia medida con el elemento 1 más la incertidumbre de la potencia medida con el elemento 2.